Bueno, no fuimos. Un, dos. Muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia. Vamos a esperar unos segundos para que se conecten todas las personas y damos inicio a nuestra conferencia. Bueno, muy buenas noches para la comunidad de Bolivia que hoy se conecta. Les damos la bienvenida para la conferencia que vamos a ver el día de hoy. Entonces esta conferencia es bastante importante que la aprendamos a diferenciar estos dos términos, relajación y concentración. Démonos un segundo, vamos a cerrar acá un micrófono para que nos aísle el audio del escritorio. Bueno, la conferencia se llama Concentración y Relajación. Entonces esta es la conferencia número 1 de la fase A del temario, la conferencia 21, perdón. Esta conferencia, pues, relajación y concentración son dos conceptos que debemos empezar a diferenciar y llevarlos a la vida práctica. Cuando aprendamos a mantenernos en concentración y a aprender a hacer bien la relajación, vamos a darnos cuenta de que se convierten en un poder muy importante y fundamental para el despertar de la conciencia. Entonces vamos a ver qué es la concentración. Entonces la concentración en sí, la palabra concentración nos está mostrando que la conciencia está centrada en la acción. Entonces, la palabra concentración es conciencia centrada en la acción. Es aprender a estar concentrados en la acción que estamos realizando. La concentración es un poder muy grande, como les decía, que nos permite tener éxito en todo lo que emprendamos y específicamente nos va a permitir tener éxito en cualquier práctica que vayamos a realizar, llámese una práctica de desdoblamiento astral, llámese una práctica de retrospección, en fin, cualquier práctica que nos emprendamos a realizar la vamos a tener con muchísimo éxito si aprendemos a manejar lo que es la concentración. Entonces la concentración se da cuando aprendemos a vivir el instante, el eterno ahora. Cuando nuestras diferentes funciones trabajan al unísono, teniendo como centro nuestro corazón. Entonces, aprender a trabajar al unísono es todos los átomos nuestros que en estos momentos tenemos
es aprender a dirigir ese 3% de conciencia de átomos despiertos que tenemos en nosotros a trabajar en un solo objetivo, en una sola acción, concentrados. Entonces vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos los 7 centros de la máquina humana y tenemos los 2 centros superiores. Entonces tenemos el centro sexual, tenemos el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Tenemos el centro motor, el centro emocional inferior y el centro intelectual inferior. Entonces, como ya hemos visto, los 2 centros superiores son los 2 centros que no cayeron en nuestra máquina humana. Son 2 cuerpos superiores que están relacionados con los centros superiores. Y tenemos los 5 centros inferiores, que estos 5 centros inferiores son los que cayeron. Entonces, cada centro, como ya hemos visto, está dirigido o está actuando muchísimos agregados psicológicos en los 5 centros inferiores. Y esos 5 centros inferiores vivimos en constante distracción. Cuando aprendemos a manejar la concentración, vamos a aprender a concentrarnos, o sea, que la conciencia dirija la concentración hacia el centro emocional superior, donde se va a dar la inspiración, y después en el centro intelectual superior se va a dar el acierto en lo que estamos haciendo. Bueno, la clave para sacar cualquier práctica es la concentración. Debemos practicar y luchar hasta lograrla. Entonces no es fácil lograr la concentración, porque son muchos los agregados psicológicos que se mueven a lo largo de nuestra columna vertebral y nos tienen en constante distracción. Entonces creemos que estamos concentrados porque estamos en el computador o porque estamos leyendo un libro, pero estamos haciendo son cosas externas, pero la verdadera concentración vamos a tener que dirigirla hacia nuestro mundo interior. Y eso lo vamos a lograr poco a poco con el trabajo en la autoobservación y en la eliminación de nuestros propios agregados psicológicos que se mueven en los 5 centros de la máquina humana. Entonces, ¿qué es la concentración? Si en el día a día andamos concentrados, en la noche continuaremos concentrados. Si en el día vagamos, o sea, nuestra mente vaga en una cosa, se la pasa en otra, en la noche también vamos a estar en una desconcentración total. ¿Por qué? Porque no estamos concentrados en lo que hacemos en el día. Entonces el día de cada uno de nosotros debemos estar pendientes desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos en nuestro mundo interior. ¿Para qué? Para poder estar en una constante autoobservación. De esta manera, entonces, vamos nosotros a lograr poco a poco concentrarnos. Debemos darnos cuenta también que hay 2 tipos de concentración. Existe una en el mundo interior y otra en el mundo exterior. Las 2 son muy importantes. Entonces, en nuestro mundo interior, ¿qué debemos estar vigilando? Vigilamos los agregados psicológicos a lo largo de nuestra columna vertebral en las diferentes actividades que los yoes nos quieren estar metiendo en el día. Si nos hemos puesto la tarea de empezar a autoobservarnos, vamos a ver que tenemos pensamientos ilógicos, tenemos una cantidad de pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad que se está viviendo en el mundo exterior. Y la otra es el mundo exterior. Entonces el mundo exterior está dado por todos los diferentes eventos del diario vivir.
por todos los trabajos que hacemos en el diario vivir. Y eso que está en el diario vivir, pues son los diferentes eventos. Y que debemos estar nosotros, pues ejecutándolos también con concentración y también estar mirando nuestro mundo interior. Entonces las cosas debemos hacerlas una a una. Si estamos haciendo esta actividad, debemos estarla haciendo y no dejarnos distraer y vigilando nuestro mundo interior. Si estoy haciendo mi trabajo del mundo físico, pues estoy realizando ese trabajo del mundo físico y debo estar mirando mi mundo interior y eliminando los agregados psicológicos que me distraen de la actividad que estoy haciendo. Entonces, si estoy en una actividad, en cualquier actividad, desde que me levanto, entonces si estoy tendiendo la cama, debo estar en esa actividad, centrado haciendo y tendiendo la cama y vigilando mi mundo interior en dónde me está llevando el agregado psicológico. Si estoy tendiendo la cama y estoy pensando en que ya tengo que irme, en que me cogió lo tarde, en otra actividad totalmente diferente, estoy en desconcentración y estoy haciendo el ejercicio de tender la cama totalmente mecánico. Entonces es importante empezar a observar esto en nuestro interior. Entonces nos concentramos cuando sostenemos un solo pensamiento, cuando somos capaces de estar haciendo esa sola actividad que estamos realizando y no le damos cabida a otros pensamientos que nos van a sacar de la actividad o lo que estamos haciendo, porque muchas veces nos vamos a hacer una actividad y nos ponemos a pensar y se nos fue y pasó el tiempo y no hicimos la actividad que teníamos que estar haciendo porque el yo me distrajo. El yo me puso otra actividad en la mente y perdí un tiempo valioso que debía estar haciendo el oficio que estaba realizando. Entonces nos encontramos concentrados cuando estamos en un solo pensamiento. Cuando sostenemos la atención plena en algo, podemos alcanzar la inspiración. Y un instante después, el acierto. Entonces, cuando hablábamos de estos dos centros superiores, tenemos que hacer los esfuerzos por alcanzar esa inspiración y un instante después vamos a encontrar el acierto de las cosas que estamos realizando y poder llegar a tener una verdadera concentración de nuestro mundo interior. Entonces, la concentración pertenece a la conciencia y la distracción pertenece a los yoes. Entonces, si empezamos a mirarnos internamente, vamos a vernos que constantemente los yoes nos mantienen distraídos. Vamos por la calle y un yo psicológico miró la chica que iba pasando y ese yo psicológico le empieza a hablar en nuestro interior y empieza en todos nuestros 5 centros inferiores a darse las diferentes charlas, los diferentes proyectos, las diferentes acciones del yo psicológico y nos mantienen distraídos. Y la concentración pertenece a la conciencia. Entonces miramos nuestro mundo interior. Si me llevó esa chica que estaba ahí, empecé a autoobservar mi mundo interior, entonces empecé a darle cabida a la conciencia, a empezar a ver qué es lo que se mueve en nuestro mundo interior. La concentración es lo contrario a la distracción. La concentración es de la conciencia. La distracción es del yo. Si estudiamos la distracción, terminaremos en concentración. Entonces, si nos ponemos a estudiar la distracción, vamos a estudiar a los yoes y vamos a estar en un momento determinado en concentración, mirando nuestra propia psicología. Si podemos llegar a descubrir todos los yoes o elementos distractores, alcanzaremos la concentración. No es fácil, pero debemos empezar a hacer los esfuerzos
a empezar a descubrir los distractores en nuestro interior, todos los diferentes agregados psicológicos que nos distraen de momento en momento. Entonces miramos un evento del mundo exterior y nos distraen totalmente todos los agregados psicológicos en nuestro interior. Aprender a centrar la conciencia, o sea, aprender a vivir ese momento preciso de la conciencia, en la acción requiere mucha práctica, ya que el sentido de la autoobservación psicológica está atrofiado en casi todos los seres humanos. Y por medio de este sentido se centra la conciencia en la acción. Entonces, como ya lo hemos hablado en otras conferencias, el sentido de la autoobservación psicológica en nosotros está atrofiado porque no sabía que lo teníamos. Y empezar a hacer este proceso, pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Es centrar la conciencia en la acción, autoobservarnos en las acciones del mundo exterior, del diario vivir, lo que tenemos que hacer, y mirar nuestro mundo interior. Requiere práctica porque venimos siendo manejados por los agregados psicológicos en las diferentes actividades que creemos que son de nosotros y en realidad cuando vayamos a ver son egoicas. Y esas actividades egoicas tenemos que empezar a mirar la máquina humana, los diferentes centros, y empezar a hacer los esfuerzos por autoobservarnos, mirarnos. La conciencia nos va a permitir mirar las acciones de los yoes y un día ver que hay pensamientos totalmente erróneos en nuestro interior, totalmente desfasados en nuestro interior, pensamientos que no tienen que ver nada con la realidad y son nuestros mismos agregados psicológicos que nos están poniendo esa actividad en nuestra mente. Entonces el Maestro Jesús nos enseñó que debíamos velar y orar. Entonces velar es hacer las cosas despierto, en vigilia, en autoobservación, concentrado en nuestro mundo interior, hacer las cosas despierto, hacer las cosas con autoobservación. Ese hace referencia el velar. Y el orar es el deseo de ser o el recuerdo de sí. Entonces, ese orar está relacionado con traer el deseo de ser, con traer nuestro recuerdo de sí, que ese recuerdo de sí es el recuerdo de la conciencia. Entonces, esto es lo mismo que relajarse. Ese orar es traer ese recuerdo de sí y es relajar nuestro mundo interior. ¿Cómo lo relajamos? Con la súplica a nuestra Madre Divina que elimine el defecto que no nos deja concentrar. Entonces, tenemos en nuestra mente cualquier cantidad de agregados psicológicos que no nos dejan concentrar en la actividad que estamos haciendo. Invocamos a nuestra Madre Divina y se empieza a sentir una relajación en nuestro interior, porque empezamos a quitar todos los yoes que están distrayendo en ese proceso de nuestro trabajo, de lo que estamos realizando. Entonces, estas dos palabras, velar y orar, son dos cosas que las teníamos mal enfocadas, pero vamos a empezar a tratar de hacer este ejercicio en nuestro interior. Y después lo realizamos. Después de dejar de tratar, lo estamos realizando. Entonces, el deseo de ser, el deseo de invocar a nuestra Madre Divina, empieza a la persona a orar en el diario vivir y es eliminando todos sus agregados psicológicos que no dejan la concentración. ¿Cómo podemos practicar la concentración? Entonces, la concentración la podemos practicar haciendo un esfuerzo por hacer cosa por cosa. Entonces, vamos a realizar esta actividad primero. Miramos en el día la primera actividad que tenemos que hacer cosa por cosa y hacerla.
sin pensar en ninguna otra cosa, no permitir otros pensamientos se apoderen de nuestra mente porque empiezan a manejar nuestra máquina humana hacia una total desconcentración, sin interrumpir una cosa para hacer otra. Entonces muchas veces empezamos a hacer una actividad, entonces estamos barriendo, por decir algo, y dejamos lo que estamos haciendo y nos vamos a qué? A tender la cama o nos vamos a hacer otra actividad que no teníamos programada para hacer. Entonces se trata de terminar esta actividad que teníamos que hacer y después empezar la otra. ¿Para qué? Para no estar haciendo diferentes cosas que nos van a sacar de la actividad que estamos haciendo. No pensar en cosas que se van a hacer. Entonces, si estamos haciendo esta actividad, no debemos estar pensando en cosas que se van a hacer porque eso no ha llegado. Debemos estar haciendo lo que en esos momentos estamos realizando, la actividad que estamos haciendo y mirando nuestro propio mundo interior. No recordando cosas que ya se hicieron, o sea, tampoco debemos estar recordando lo que ya se hizo, porque lo que ya se hizo ya pasó. Ya ese momento ya se vivió. Entonces debemos estar vigilando el momento en la actividad que estamos haciendo. Manteniéndonos concentrados en lo que hacemos, entonces en la actividad que estamos realizando. Si estoy realizando un trabajo, si estoy, por decir algo, haciendo una mesa, si estoy, por decir algo, haciendo un trabajo en el mundo físico que me toca hacer. Entonces hago ese trabajo sin permitir que me distraiga y que vaya a hacer otras cosas que no tenía programado para hacer. Y vigilar nuestra mente no pensando en lo que voy a hacer después ni en lo que ya hice, sino estar haciendo esa actividad concentradito. Entonces, si observamos cuidadosamente las múltiples actividades de nuestro diario vivir, nos daremos cuenta que cada una de ellas se hace en forma mecánica, puesto que cuando las ejecutamos estamos pensando en otras cosas. Entonces fácilmente nosotros, si empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta que hemos aprendido las cosas y ya las ejecutamos mecánicamente. Conducimos un auto mecánicamente, porque estamos conduciendo y estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en qué es lo que tengo que hacer cuando llegue, o en lo que dejé atrás que no terminé de hacer. Y estamos manejando el carro totalmente mecánico, o manejando la moto o la bicicleta. ¿Por qué? Porque no estamos en ese momento concentrados en la actividad que podemos estar haciendo. Por eso se sufre un accidente, porque está pensando en otra cosa y no se dio cuenta que el carro se le atravesó o no se dio cuenta que tenía que hacer el pare y viene un accidente por estar en totalmente desconcentrado, porque ya las cosas las hacemos mecánicamente. Entonces ese mismo hecho impide que estemos concentrados, como les decía. También impide que veamos todos los yoes que se manifiestan. Entonces, en esos momentos en que nos sucede eso, se están manifestando muchísimos agregados psicológicos en nuestro interior. Y esa mecanicidad, si no estamos mirando nuestra máquina humana, qué es lo que está sucediendo, pues estamos totalmente distraídos, desconcentrados, y creemos que estamos concentrados, pero estamos haciendo la acción es mecánicamente, porque esa acción ya la aprendimos. La ejecuta sin ningún tipo de concentración, sino que ya es mecánica. Entonces vamos a ver que tenemos la línea del tiempo. Entonces en esa línea del tiempo, en un extremo de la línea, vamos a encontrar el pasado. Y en ese pasado allí recordamos. Y en otro extremo tenemos la planeación. En esa planeación, entonces ahí estamos proyectando el futuro. Y en el centro estamos en el presente. Y si nos damos cuenta, en el presente estamos proyectando el futuro y recordando el pasado.
y no vivimos el instante preciso del eterno presente, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Entonces, en la línea del tiempo vamos a encontrarnos en muchos eventos, en muchos estados, desde la actividad que estemos haciendo, cualquier momento de la vida. Toda la vida está llena desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de multitud de eventos que se nos va a presentar. Y no vivimos el presente, no estamos ahí concentrados en ese presente, porque ese sentido de la autoobservación lo tenemos atrofiado. Vamos a ver entonces que nos despertamos, nos incorporamos, caminamos hacia el baño, nos desvestimos, nos afeitamos, nos duchamos, nos secamos, nos vestimos, nos calzamos, tendemos la cama, desayunamos, lavamos los dientes, nos despedimos, salimos a la calle, etcétera. Hacemos una cantidad de actividades, pero totalmente mecánicas. Si nos vamos a observar nuestro mundo desde que nos levantamos, solamente hasta ese momento en que salimos de la casa hacia la calle, la mayoría de ese tiempo estuvimos haciendo unas actividades mecánicas, porque son pocos los instantes que nos estamos autoobservando en cualquiera de esos momentos. Entonces, si nos vamos a autoobservar, si estamos bañándonos, debemos estar ahí haciendo esa actividad. Pero autoobservémonos y nos vamos a dar de cuenta que estamos bañándonos y estamos pensando en qué será el desayuno, o qué voy a hacer de desayuno. O estamos mirando que yo dejé de hacer algún trabajo ayer y no estamos en el presente. Igual así en cualquier actividad que vamos a hacer del diario vivir, entonces vamos a darnos cuenta que vivimos en la función de los agregados psicológicos, proyectando el futuro o recordando el pasado. Esa es una acción totalmente mecánica que ya la hemos aprendido desde que nos levantamos hasta que hacemos todas las actividades diarias, y estamos en una total desconcentración porque no estamos autoobservando nuestro mundo interior. Entonces estas actividades mecánicas pues las debemos hacer. Debemos sentarnos a la mesa a comer, debemos calzarnos, debemos tender la cama, debemos lavarnos los dientes, pero debemos estar haciendo los esfuerzos por mirar nuestro mundo interior. En esa actividad que yo estoy haciendo, debo mirar mi mundo interior. ¿Qué yo se me están moviendo? ¿Qué estamos planeando en la mente? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué sentimientos estamos sintiendo? ¿Qué cosas se nos están moviendo en nuestro interior? Y estar eliminando para poder llegar a tener una verdadera concentración. Por eso los dos mundos son importantes, porque afuera se están dando las diferentes actividades e internamente están dando también las actividades que debemos transformar para que sean de la conciencia por medio de la autoobservación psicológica. Entonces, no nos autoobservamos de instante en instante. No nos autoobservamos porque igual es difícil, pero igual tenemos que empezar a hacer los esfuerzos por hacerlo. Quiere decir que tenemos la conciencia dormida por falta de uso. Hacemos las cosas dormidos y por lo anterior no hay autodescubrimiento. Empezar a hacer el trabajo de la autoobservación es empezar a autodescubrirnos. Y empezar a autodescubrirnos es empezar a ver a nuestros yoes en los diferentes centros de la máquina humana. Cuando un yo en el centro sexual nos está robando la energía. Cuando un yo en el centro emocional nos está también quitando la energía, las diferentes emociones positivas o negativas. En el centro del deseo vamos a ver que allá hay una cantidad de agregados psicológicos deseando una cosa, deseando la otra. Y así sucesivamente en el centro intelectual inferior
están planeando, estamos proyectando y en el centro motor nos están moviendo a realizar las diferentes proyectos que tienen por realizar nuestros agregados psicológicos. Entonces es empezar a qué? A hacer los esfuerzos por autoobservarnos, porque si no la conciencia en nuestro interior sigue dormida. Tenemos el conocimiento, pero si no lo empezamos a usar, nuestra conciencia sigue totalmente dormida. Autoobservarnos es empezar a ver a nuestros propios agregados psicológicos. ¿Por qué? Porque autoobservarnos nos va a permitir descubrirlos. Entonces, cada uno de los yoes que participa en la acción, que actúa mecánicamente cometiendo errores, nos tensionan. Estos agregados psicológicos tensionan nuestra máquina humana, originan preocupaciones en nuestro interior. Entonces, tenemos preocupaciones, tenemos una cantidad de actividades en nuestra mente y esas preocupaciones y esas actividades son las que nos va a originar siempre tensión en nuestro interior. Se nos presentó una situación difícil, entonces es un momento que debemos aprovechar para la conciencia para ver los diferentes agregados psicológicos que nos están tensionando. Esa situación difícil nos va a permitir a nosotros observar los diferentes agregados psicológicos en acción. ¿Por qué? Porque el uno nos está tensionando, nos está preocupando, nos está originando una cantidad de pérdida de energía en nuestro interior. Entonces, de una situación difícil o de un evento psicológico desagradable, vamos a sacar muchísimo material donde vamos a ver los yoes en nuestro interior. O una situación también agradable, también vamos a ver que hay diferentes agregados psicológicos que están actuando y que ese momento nos va a permitir que la autoobservación empecemos a verlos en nuestro interior. Esta tensión que nos colocan nuestros diferentes agregados psicológicos en nuestro interior, nos distraen e impiden la concentración. Entonces fácilmente nosotros nos damos cuenta en un evento difícil que nos pone la vida, nos llega la cantidad de preocupaciones, la cantidad de pensamientos, la cantidad de tensión en nuestro cuerpo físico y nosotros nos damos cuenta que en un momentico perdemos una cantidad de energía y nos sentimos totalmente cansados. Necesitamos recuperarnos otra vez porque el agregado psicológico nos hizo perder mucha cantidad energética. Entonces la relajación nos permite, cuando empezamos a observar todo esto, nos damos cuenta en forma directa el caos en que nos encontramos y que solo podemos ordenarlo mediante la relajación permanente. Entonces, cuando empezamos a hacer esto en nuestro interior, vamos a darnos cuenta que en una situación difícil nos dejamos llevar y los yoes nos cogieron, nos montaron la preocupación, nos montaron la distracción, que si no llevaba esto, que si no llevaba lo otro, en esa situación difícil que se nos puso en el momento. Llámese una pelea, llámese un estado indeseable con cualquier familiar, llámese cualquier situación difícil y que en un momento determinado nos dejamos llevar y vamos a ver después la cantidad de agregados psicológicos que se movieron. Entonces esa situación difícil nos va a permitir vernos después que nuestra psicología está en un caos total. ¿Por qué? Porque el agregado psicológico nos distrajo, el agregado psicológico montó toda su película y perdimos el momento de robar de robar la energía que nos pertenece.
Entonces la relajación permanente nos va a permitir a nosotros encontrar poco a poco nuestra propia paz interior. Vamos a ver entonces qué es la relajación. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de cualquier defecto que está produciendo tensión en cualquier parte de la máquina, debemos necesariamente relajarnos para no agotar energía en forma innecesaria. Entonces estamos en un momento totalmente difícil, debemos hacer los esfuerzos. ¿Por qué? Por relajarnos. Entonces esa relajación va a estar dada en morir a ese agregado psicológico. Y nosotros, cada uno tenemos que llegar a vivenciarlo, que cuando estamos en ese momento y hacemos el esfuerzo por autoobservarnos y morir ese agregado psicológico, empezamos a sentir más paz en nuestro interior, porque empezamos a relajarnos, empezamos a distensionar ese agregado psicológico y empezamos a sentir una verdadera relajación. Esto se hace mediante la súplica de muerte a nuestra Madre Divina. Entonces, en ese momento que tenemos una situación bastante compleja, pues estamos viendo el agregado psicológico y debemos hacer el esfuerzo por eliminarlo. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo que está imaginando cosas que no son. Madre Divina, elimíname este yo perverso. Madre Divina, elimíname este yo lujurioso. Cualquier sea la situación que se nos esté presentando, debemos empezar a invocar a nuestra Madre Divina y vamos a sentir en ese momento una relajación, un momento de distensión en nuestra máquina humana, porque ya el agregado psicológico debe dejar su acción. Así, si lo hacemos en el diario vivir, vamos a encontrar que en la noche podemos llegar a acostarnos, hacer la práctica de desdoblamiento astral fácilmente, porque en el día estuvimos bastante concentrados y relajados, poniendo muerte a los diferentes actores en nuestro mundo interior. Entonces, la tensión, ¿qué produce tensión en nuestro interior? Vamos a mirar que los deseos, las emociones, las canciones psicológicas, el estado psicológico equivocado, los pensamientos, las preocupaciones, la charla interior, pelea entre distintos yoes, producen mucha tensión en nuestro interior. Entonces, un deseo en nuestro interior produce mucha distracción y mucha tensión. ¿Por qué? Porque si deseé, por decir algún pantalón que quería y no lo puedo tener, entonces ya produce una tensión en nuestro interior. Si vivimos una emoción negativa o positiva en el diario vivir, entonces una emoción negativa o una emoción positiva igual produce tensión en nuestro interior. Una emoción, si me cogió la tristeza y me dejé invadir por la tristeza, pues me robó energía del centro emocional. Igual si tuve una alegría desbordante que no la pude controlar, igual me robó energía en el centro emocional. La canción psicológica, si la sigo ahí vivenciando, si me encuentro con el amigo y empiezo a cantar mi canción psicológica, entonces igual me va a gastar energía del centro intelectual inferior. Los estados psicológicos totalmente equivocados que se produce por nuestra acción de los agregados psicológicos, una pelea con la mamá, una discusión con la pareja, cualquiera de esas situaciones nos va a alterar el mundo interior y nos va a producir tensión. Los pensamientos totalmente erróneos que colocan los agregados psicológicos en nuestro interior y que si los dejamos anidar, igual me roban energía. Las preocupaciones, entonces una preocupación que porque llegó el recibo del agua y no tengo cómo pagarlo, o llegó la hora de pagar el arriendo y no tengo cómo pagarlo, pues o me llegó ese recibo del agua, o voy y lo pago y me quito la tensión de ese pensamiento que me puso tensión, o lo escondo. ¿Por qué? Porque me está robando energía.
Entonces eso produce una cantidad de preocupaciones, de charla interna y se originan peleas en nuestra psicología entre nuestros mismos agregados psicológicos. La Madre Divina, si le suplicamos en estos momentos de tensión a nuestra Madre Divina particular que elimine el defecto que está produciendo tensión en tal o cual centro, notaremos que ella actúa inmediatamente, relajándonos el lugar en que hemos observado a yo. Es necesario comprender que por qué estamos tensos para que la Madre Divina actúe. Entonces, si estamos tensos porque no hemos terminado un trabajo que nos toca entregar en el mundo físico, nos toca empezar a eliminar todo eso que está produciendo tensión en nuestro interior. Y ahí conocemos por qué estamos tensos. Empezamos a eliminar ese agregado psicológico y empieza a producirse la distensión y vamos a empezar a ver el camino por donde empezar a realizar las cosas. Entonces, me falta hacer tal cosa, debo ir a hacerla. ¿Para qué? Para no permitir que el agregado psicológico vuelva a producirme tensión en nuestro interior. Y si la produce, debo eliminarlo con la autoobservación. No es un trabajo fácil, es un trabajo que debemos poco a poco irlo realizando. Fácilmente nosotros hagamos el ejercicio, quedémonos haciendo la práctica de doblamiento astral, hagamos el esfuerzo que vamos a hacer la práctica de doblamiento astral, que empezamos a relajar nuestro cuerpo parte por parte, llevando la imaginación consciente allá, y nos vamos a dar de cuenta que los yoes nos sacan en un determinado momento y nos toca volver a traer la conciencia al lugar que estamos relajando para volver a concentrarnos y continuar en la práctica que estamos haciendo. Pero tampoco es un trabajo imposible, porque lo debemos es empezar a realizar. Se produce tensión por muchas razones. Cuando hacemos algo que no nos gusta, produce tensión. Tenemos miedo a que nos quede mal algo, también produce tensión. Queremos hacer algo que nos gusta más. Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa. Lo que hicimos antes no quedó bien. Lo que hicimos antes nos quedó muy bien. No sabemos hacer lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas razones producen tensión en nuestro interior. Entonces, si tenemos miedo a que nos quede algo mal, hay mucho miedo a que nos quede algo mal, pues de todas maneras, hagámoslo. Y si nos quedó mal, pues eliminamos todos esos yoes que se mueven en nuestro interior, todos esos yoes del miedo, del que me van a decir, de que me van a regañar, y los eliminamos. Y de esa manera estamos llevando la autoobservación en cualquier actividad del diario vivir. Nos preocupa algo que tenemos que hacer. También cuando no vemos algo y nos preocupa algo que tenemos que hacer, pues todo eso produce tensión en nuestro interior. Estamos distraídos por algo, nos dejamos llevar en la distracción del agregado psicológico y no hacemos lo que tenemos que hacer, perdemos tiempo y nos roban la energía de la máquina humana. ¿Cómo sabemos que ya nos relajamos? Sucede cuando se ha desaparecido toda la tensión. Entonces, cuando ya desapareció la tensión que teníamos por las preocupaciones que teníamos, o porque no se pagó el arriendo, o porque se pagó ya el recibo de la luz o del agua o del teléfono, entonces vamos a ver que antes de que se pagara había tensión. Si eliminamos esos agregados psicológicos que tensionaban ese momento, pues no pasó absolutamente nada y empezamos a relajarnos. Y sucede cuando se ha desaparecido toda tensión. Entonces, esos momentos de la diferente tensión que nos producen los agregados psicológicos por una preocupación, debemos eliminarlos. Y cuando eso ya sucede,
hay distensión en nosotros, ya se empieza a producir la relajación. Y nuestra psicología se ha normalizado. Entonces ya se normalizó nuestra psicología. Entonces, si fue y pagó su recibo del agua o de la luz o del teléfono y murió a sus agregados psicológicos, su estado psicológico se ha normalizado. Nos sentimos bien, ya no hay esa tensión. Ya la actividad que tenía que hacerse se realizó y no desgastó nuestra máquina humana. Nos podemos centrar en lo que hacemos y terminó ese proceso del recibo o del arriendo o de la actividad que fuera, pero después va a venir otra y tenemos que seguir haciendo el mismo proceso. Vuelvo y repito, no es fácil, pero debemos empezar a realizarlo, a hacer los esfuerzos por hacerlo. Velar y orar. Entonces nosotros podemos hacer una práctica de velar y orar. Para hacer esa práctica, pues vamos a ver que hacemos, por ejemplo, la conjuración del bililín y del círculo mágico. Hacemos una súplica de asistencia al Padre y a la Madre. Y la relajación observando que todo en el cuerpo esté cómodo. Entonces acomodamos nuestro cuerpo en un lugar tranquilo. Nos concentramos en el corazón a escuchar y observar el mundo interior. Entonces nos vamos a concentrar en nuestro corazón para hacer esa práctica. A cada detalle observado le vamos pidiendo súplica a la Madre que lo desintegre. Entonces ya cuando estemos cómodos en nuestro sillón, nos concentramos en nuestro corazón. Bien concentrados en nuestro corazón, escuchar todo el mundo interior. Llevamos toda autoobservación al mundo interior y a cada detalle que se va presentando, cada yo que se esté moviendo, entonces en ese momento le suplicamos a la Madre Divina que elimine ese agregado psicológico. Puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta. Entonces lo podemos empezar a hacer. Hacemos esos pasitos del círculo mágico, le pedimos a nuestra Madre Divina que nos asista, que nos colabore en esa práctica, empezar a hacer esa práctica de velar y orar en nuestro interior y empezamos a mirar nuestro mundo interior y empezamos a morir a esos agregados psicológicos que vamos a empezar a ver que se están manifestando. Entonces estamos haciendo la práctica. Hay un yo que se quiere parar para ir al baño, hay otro yo que se quiere ir a cambiar, hay un yo que empieza a querer que le muevan la pierna, hay un yo que se quiere levantar. Entonces a todos esos detallitos que se van viendo empezamos a pedir muerte a ese agregado psicológico y empezamos a ver poco a poco la concentración. Si nos saca el agregado psicológico, pues volvemos a traer la concentración y seguimos en el proceso y empezamos a hacer esta práctica de velar y orar en cualquier hora del día la podemos realizar. Entonces la concentración es un poder muy grande que nos permite tener éxito. Si la empezamos a practicar, si hacemos los esfuerzos por ahondar en nuestro mundo interior, vamos un día a poder ver esta concentración perfecta en nuestro interior y vamos a encontrar muchas cosas de nuestros mundos interiores, de nuestros mundos internos y empezamos a cambiar nuestro mundo interior. Entonces, pues esta conferencia nos damos cuenta que es muy importante empezar a diferenciar estos dos aspectos y empezar a vivenciarlo en el diario vivir en cualquier momento donde nosotros nos encontremos. Vigilar nuestro mundo interior, vigilar los 5 centros de la máquina humana, a todos los agregados que ahí se mueven, porque son los que nos tienen en total
desconcentración y son los que nos ponen la tensión en nuestro cuerpo físico. Pues esto ha sido nuestra conferencia de hoy. Es una conferencia pues bastante importante para empezar a realizar cualquier práctica que vayamos a hacer de la conciencia. Vamos a empezar a hacerla correctamente. Y cualquier actividad del mundo físico que estemos haciendo la podemos hacer paso por paso y estando observando también nuestro mundo interior. Pues de nuevo agradecerle por conectarse con nosotros. Como ya saben, mi nombre es César Martínez Rincón. Están los números de teléfono para que en el WhatsApp nos pueden preguntar cualquiera interrogante que les haya quedado, cualquier duda, las podemos resolver. Cualquier tutoría también la podemos responder, me la pueden dejar en el WhatsApp. Y agradecerles a todas las personas de Bolivia que se logran conectar, a todas las personas de La Paz, a todas las personas de Potosí, a todas las personas de las diferentes ciudades que nos escriben de Bolivia, donde llega el conocimiento. Recordarles que soy un simple instructor que está llevando este conocimiento a toda la comunidad de Bolivia y que las personas que lo quieran practicar, que lo quieran vivenciar, perfectamente lo pueden hacer. Se pueden conectar con nuestra página de Facebook, entrar a nuestra página de Facebook, Conocimiento de Sí Mismo Bolivia. Allí van a encontrar todas las conferencias del conocimiento, del temario, hasta donde vamos. Los avisos pues de atención que ustedes ya conocen, las cosas que las personas encargadas que sean ajenas, pues que no pertenecen a este conocimiento. Entonces, para que ustedes sepan, el conocimiento se está llevando a diferentes partes del mundo. Y invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 22, la próxima, que es una conferencia también bastante importante, que se llama la meditación. Entonces agradecerles por su conexión y cualquier cosa, pues con mucho gusto. Vamos a dejar un espacio pequeño para que puedan dejar sus inquietudes. También recordarles compartir esta misma conferencia con sus amigos, con sus amistades en Bolivia. La idea es llegar a la mayor población o la totalidad de la población de Bolivia, que es también humanidad, que en estos momentos pues estamos buscando un verdadero conocimiento que nos ayude a salir de las tinieblas en que andamos. Entonces vamos a dar un espacio y ya pueden preguntar. Bueno, entonces para todos muy buenas noches y nos volvemos a ver entonces el sábado con la conferencia de la meditación.